Por favor, buenos días y muchas gracias por su presencia en esta celebración. Con nosotros, en el elenco de autoridades, está el presidente de la Comunidad, unos miembros de su Consejo de Gobierno, la presidenta de la Asamblea de Madrid, el presidente de la Comunidad Judía de Madrid como anfitriones, miembros de la Mesa de la Asamblea, portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la Asamblea, diputados de la Asamblea de Madrid, alcaldes, concejales de los municipios de la Comunidad de Madrid, senador, diputado, una amplia representación de embajadores y del resto del cuerpo diplomático. Muchas gracias por su presencia. El 27 de enero fue designado en el año 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad, y por la Unión Europea como Día Europeo de la Memoria del Holocausto. Esta fecha no se eligió al azar, ya que, como probablemente ustedes ya saben, el 27 de enero de 1945 el ejército soviético liberó el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Esta escalofriante fábrica de muerte constituye el símbolo principal del genocidio nazi, uno de los mayores crímenes contra la humanidad, con casi 1,5 millones de asesinados, mujeres, hombres y niños, de más de 20 nacionalidades diferentes, entre ellas la española. En efecto, allí también murieron exiliados republicanos y judíos sefardíes con pasaporte de España, todos abandonados por su país. Por eso, el Holocausto no puede ser ni debe ser ajeno a nuestra conciencia nacional. En el año 2019, en el que estamos presentes, esta conmemoración tiene como tema central el Kristallnacht, el preludio del exterminio, al cumplirse el pasado noviembre los 80 años de la Noche de los Cristales Rotos. Esta no fue una masacre imprevista, sino un pogromo organizado cuidadosamente de un modo metódico y frío, constituyendo el preludio de la Shoah, la voluntad de exterminio sistemático de 6 millones de judíos. En una de las salas del Museo del Holocausto en Buenos Aires hay una frase que siempre me impresiona, que no tiene autoría conocida y que dice: en el mundo había 2 clases de países, aquellos donde los judíos no podían permanecer y aquellos donde los judíos no podían ingresar, reflejando perfectamente qué sucedió a partir de la noche del 9 de noviembre de 1938. Para muchos, el Holocausto es consecuencia de la aplicación del plan del Tercer Reich denominado la solución final de la cuestión judía, según la terminología oficial nazi. Lo cierto es que el genocidio del pueblo hebreo comienza primero con la llegada de Hitler al poder y después con las leyes de carácter racista y antisemita, cuya aplicación generaba un sistema discriminatorio enfocado hacia la discriminación racial y la expulsión de los judíos de la comunidad del pueblo alemán. El genocidio se gestó, por tanto, mucho antes de la segregación, la deportación y la muerte. Tras la Noche de los Cristales Rotos, 30.000 judíos germanos fueron deportados en masa a los campos de concentración. Esta política de terror también pretendía forzar la emigración, sin que muchos judíos encontraran países donde refugiarse, en un mundo entonces poco generoso en la recepción y que más tarde permanecería pasivo ante los asesinatos en masa. La Asamblea de Madrid fue pionera entre las instituciones españolas en la conmemoración del Holocausto. Hoy, como en los 19 años anteriores, abre nuevamente sus puertas a la comunidad judía y a otros colectivos de víctimas con el propósito de recordar juntos, en palabras de Winston Churchill, el crimen más grave y monstruoso que haya sido nunca perpetrado en toda la historia de la humanidad. Y fue, en verdad, grave por las vidas que sesgó y monstruoso porque su irracionalidad solo se justificó desde el odio hacia los que no eran los nuestros. No olvidar a todas las víctimas del nazismo, judíos o no, nos aporta referentes en los que inspirarnos, fomenta la convivencia con respeto hacia los diferentes y acalla el negacionismo infame. Además, difunde un educativo mensaje de tolerancia con el que llegar a los más jóvenes. En definitiva, tener presente lo que nunca debería repetirse. Ayuda a crear un mundo más justo, donde el odio
no alimente el antisemitismo, la xenofobia, el racismo y el totalitarismo. Todo acto de memoria del Holocausto entraña un recuerdo luctuoso de aquellos que fallecieron en la barbarie. Por ello, les rogamos en no aplaudir en ningún momento del acto y les invitamos, asimismo, a silenciar sus teléfonos móviles. A continuación, vamos a dar la palabra a doña Paloma Adrados, quien inaugurará las intervenciones como presidenta de la Asamblea de Madrid, nuestra anfitriona. Presidente de la Comunidad de Madrid, presidente de la Comunidad Judía en Madrid, señor embajador de Israel en España, señores y señoras embajadores, consejeros de la Comunidad de Madrid, miembros de la mesa, portavoces y diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid, gran rabino de España, alcaldes y concejales de la Comunidad de Madrid, autoridades, señoras y señores. Muy buenos días a todos y yo quiero que mis primeras palabras sean para darles la bienvenida a la Asamblea de Madrid en este acto mediante el cual conmemoramos y recordamos la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. El próximo domingo se cumplirán 74 años de aquel 27 de enero de 1945, en el que un grupo de soldados soviéticos cruzó las puertas de unas instalaciones que habían sido abandonadas por los nazis. Y bajo el lema «El trabajo os hará libres», esos soldados que venían del frente del este y estaban acostumbrados al frío, al hambre, a matar, a ver morir por miles a sus compañeros, se encontraron con unos seres humanos famélicos, con los ojos hundidos, con la mirada vacía, y aquello era mucho más salvaje de lo que ellos venían de vivir. Era mucho más terrible que la guerra de la que venían. No sabían entonces que aquel lugar, como muchos otros que había diseminados por toda la Europa del Este, fueron el destino final de millones de judíos que habían sido arrestados, despojados de todos sus bienes, introducidos como ganado en trenes y trasladados a algún campo de exterminio. Y allí se les desnudaba, se les golpeaba, se les marcaba como animales, se les quitaba hasta su nombre a fin de privarles de cualquier rastro de humanidad para ser finalmente aniquilados. Auschwitz fue el infierno construido por el hombre para cometer el mayor atentado contra la dignidad de los seres humanos en toda la historia contemporánea. Pero fue también la culminación de un mito antisemita tan ridículo como eficaz, forjado durante años en el corazón de Europa y adornado con la patraña de un nacionalismo mitológico construido al margen del sentido común y, desde luego, al margen de cualquier humanidad. Esta acción, planeada desde hacía años para ser ejecutada por los nazis, con el objetivo de eliminar de la faz de la tierra al pueblo judío, es algo que de ninguna de las maneras podemos olvidar. Señoras y señores, es muy importante el porqué y el para qué de este homenaje que hoy estamos aquí celebrando. El objetivo no es otro que honrar a las víctimas, a los millones de judíos, de gitanos, de personas con discapacidad, de homosexuales, de enfermos, de presos políticos, algunos de ellos republicanos españoles, de los que más de 500 eran madrileños, y reconocer a todos ellos su dignidad, denunciar la sinrazón del Holocausto que, a pesar de que ya han pasado muchos años, aún no podemos entender qué mecanismos irracionales condujeron a una comunidad que era civilizada y avanzada a traicionar a toda la humanidad. Pero no recordamos a las víctimas tan solo como un ejercicio de memoria, porque este homenaje es también una forma de conjurarnos para que lo que ocurrió entonces no vuelva a ocurrir jamás.
porque, en palabras de Solzhenitsyn, al guardar silencio sobre el mal, estamos implantándolo y resurgirá 1000 veces en el futuro. Cuando ni castigamos ni censuramos a quienes lo practican, destruimos los fundamentos de la justicia para las nuevas generaciones. Recordar es conmemorar, y lo hacemos recuperando la historia individual entre las millones de historias truncadas por el Holocausto. La de Jacobo Draxman, a quien le saludo con todo mi cariño y además le agradezco especialmente que hoy nos esté acompañando y esté entre nosotros en la Asamblea de Madrid. Estoy segura que su testimonio va a servir para mostrar lo que fue el Holocausto y aprender de él, y para que las generaciones futuras aprendan que no hace mucho la humanidad se degradó hasta límites insospechados y que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Pero la historia de Jacobo Draxman es también uno de los fundamentos para reafirmar hoy nuestro compromiso con la libertad y con la igualdad de todos los seres humanos, principios que están en la base de nuestra sociedad. Sin ellos no somos nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su cálida bienvenida, señora presidenta. El Estado de Israel y las comunidades judías repartidas por el mundo acostumbran a encender 6 velas de recuerdo el día de memoria de la Shoah. Reproducimos aquí esta tradición guiados por las lecturas de un grupo de alumnos del Centro de Estudios Ibgabirol, Colegio Estrella Toledano, que contarán con un acompañamiento musical a cargo del pianista Luis Ricoy. El encendido hoy de estas 6 luces frente a la oscuridad de la Shoah quiere rememorar especialmente la mencionada Noche de los Cristales Rotos. Sinagogas ardiendo, más de 7.000 negocios destrozados por grupos armados, cementerios profanados, unos 91 muertos y 30.000 detenidos. Era la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. En toda la Alemania nazi, la violencia organizada contra la población judía alcanzaba un punto de no retorno. Hace solo 3 meses se cumplieron 80 años del famoso pogromo contra los judíos, conocido como la Noche de los Cristales Rotos. Pero llamar a estos acontecimientos únicamente Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht es una injusticia. Es reducir este hecho a una simple acción violenta desatada contra las propiedades judías de todo tipo. El ataque a nivel nacional que se produjo fue mucho más que eso. Fue el preludio de la destrucción de todo un pueblo. Fue una señal y una alerta de lo que puede ocurrir cuando una sociedad cae víctima de sus más bajos instintos. Después de esa noche, ningún ciudadano alemán podía alegar que no sabía que en su país se estaba persiguiendo con violencia a los judíos. Se oficializó el odio, el racismo y la discriminación, y la sociedad dio su aval a la política del exterminio. Una política que se venía preparando desde tiempo atrás en las entrañas del odio histórico que parte de Alemania fue albergando. El mundo miró atónito lo que ocurrió, y aunque la prensa internacional condenó el hecho, no tuvo poder alguno de reacción. Si hubo alguna voz en Alemania que se alzó condenando los actos, no tuvo ningún efecto. Quedaron todos silenciados por un sentimiento de estupor y de complicidad. Veigadeta levinja, Sefer Shmot, y narrarás a tus hijos, dicen nuestras escrituras. Hoy, juntos aquí, hombres y mujeres, ciudadanos de Europa, alumnos y alumnas del Colegio Estrella Toledano y de otros centros de Madrid, afirmamos que no podemos permitir que la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia envenenen nuestras sociedades libres. Y por ello es por lo que rendimos este homenaje a las víctimas del Holocausto y recordamos sus vidas. En tempranas horas de la madrugada escuché un ruido que sonaba como una ola enorme que se aproximaba. Fui abajo y a lo lejos pude ver grandes masas de gente. Luego, algunos judíos se me acercaron y les pregunté qué pasaba. «¡Corre, escóndete! Están matando judíos, quemando casas, saqueando», me gritaron. Sacaron de la sinagoga todos los textos sagrados, los rollos de la Torá, e hicieron grandes fogatas en medio de la calle y bailaban alrededor. Tiraban por las ventanas edredones de pluma
y muebles y los echaban en el fuego. Todos los negocios judíos fueron asaltados y sus cristales rotos cubrían las calles. Simón Banay en The Kristallnacht Remember 60 Years. En recuerdo de los hombres, mujeres y niños que fueron asesinados y vapuleados en la Kristallnacht, y de todos aquellos que murieron en los guetos, los bosques o los campos de exterminio, prometiendo recordar y honrar su memoria, hoy y siempre. Invitamos a Eva Leitman Borer, superviviente de la Shoah, y a Nicolás Borer y Rafael Benatar, nietos de José Borer, superviviente de la Shoah, Zichrono Libraja, a encender la primera vela. Alguna vez esta guerra terrible terminará. Seguramente llegará el día en que volvamos a ser seres humanos y no solamente judíos. ¿Quién ha hecho a los judíos diferentes? ¿Quién ha permitido este sufrimiento? No podemos ser solamente holandeses o ingleses o representar a cualquier otra nación, siempre seguimos siendo judíos. Pero queremos serlo. Dios nunca ha abandonado a nuestro pueblo. Ana Frank, 13 años, Holanda. En memoria de aquellos que asumieron el riesgo de informar la verdad de los acontecimientos, de aquellos que continuaron creando y escribiendo, de aquellos que a través de la palabra escrita y oral intentaban aportar una esperanza en medio de las tinieblas. Invitamos a Jacobo Drachmann, superviviente de la Shoah, acompañado de su nieta Shai Drachmann, a encender la segunda vela. Científicos racistas de la Alemania nazi desarrollaron y justificaron la destrucción de vidas sin valor, de existencias superfluas, de espíritus muertos, de envoltorios humanos vacíos. Esta concepción, llamada eugenismo, condujo al exterminio de seres inferiores, epilépticos, psicópatas, enfermos, débiles de espíritu, inválidos y enfermos incurables. Martin Bader era un zapatero alemán. Padecía de síndrome de Parkinson. Ingresó en diferentes hospitales una y otra vez y buscaba trabajos con los que poder mantener a él y a su familia. Han llegado hasta nosotros las cartas de desesperación que le enviaba a su familia. A Martin Bader, zapatero alemán, le gustaba cantar en un coro, pasear por la montaña y amaba a su familia. No era judío, no era roma ni sinti. No era mestizo. Su único delito era ser un enfermo y una persona no productiva para el Tercer Reich. En honor y en memoria de los miembros de las diferentes minorías nacionales, sociales, religiosas y étnicas, prisioneros políticos españoles y madrileños, discapacitados, víctimas de la persecución y el exterminio nazi, sea para ellas nuestro más profundo reconocimiento y respeto. Invitamos a Concepción Díaz de Barzosa, vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, Francisco Ramírez, presidente de Colegas, Confederación LGBT Española, y Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, a encender la tercera vela. כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו. מסכת סנהדרין, פרק ד'. Quien salva una vida, salva la humanidad.
El recuerdo de lo ocurrido en la Shoah sería incompleto si no se mencionasen los capítulos escritos por quienes, viviendo bajo las reglas de los nazis, tuvieron el coraje de reaccionar ante lo que estaba sucediendo con los judíos de la Europa ocupada. Demostraron, pues, que ayudar y rescatar eran conductas posibles. El diplomático español Sans Briz le confesó a su hijo: «Lo que tuve el privilegio de hacer en Budapest es lo más importante que he hecho en mi vida». Honramos a los justos entre las naciones de todos los pueblos, quienes, aun poniendo en riesgo su vida, no desviaron su mirada y eligieron la empatía y el amor al prójimo. Invitamos a Paloma Sans Briz, hija del diplomático español y justo entre las naciones Ángel Sans Briz, y a Maite Rodríguez, directora del Centro de Estudios Judeocristianos, a encender la cuarta vela. He querido contar mi historia sencillamente como un testigo más, para que no se olvide nunca, para que los testimonios de quienes allí estuvimos sean una antorcha que ilumina a nuestros hijos por el camino de la tolerancia y la paz, para todas aquellas personas que puedan de alguna manera tener la más mínima duda sobre la veracidad de los horrores perpetrados en este siglo contra la humanidad. Quizá, y este es mi mayor deseo, así las semillas del odio no vuelvan a brotar de nuevo y el mundo pueda decir siempre, siempre lo que nosotros jamás nos cansaremos de repetir: nunca más. Violeta Friedman, superviviente de Auschwitz. Recordar lo sucedido en la Shoah es hacer posible la trascendencia en todas sus dimensiones. El negacionismo es un insulto a la memoria de los muertos, a los supervivientes de los campos y a los huérfanos. Negar la Shoah es considerado una teoría de conspiración antisemita, ignorando la abrumadora evidencia histórica que lo contradice. Por la dedicación y responsabilidad en la lucha contra el negacionismo, el rechazo al odio, por combatir la indiferencia y elevar por encima de todo los principios de la convivencia y de la vida misma. Invitamos a Patricia Weiss, hija de superviviente y presidenta de la Fundación Violeta Friedman, y a Atara Mazin, representante de la asociación Yad Vashem España, a encender la quinta vela. Mi vida comenzó desde el fin. Primero conocí la muerte, el terror y solo después el nacimiento. Crecí en la destrucción, en el reino del odio, y solo después vi la construcción. Alina Birenbaum, Nigun Pnimi, Melodía Interior, Tel Aviv, 1985. En honor al Estado de Israel, que con su surgimiento daría cobijo y hogar a cientos de miles de desplazados y supervivientes, convirtiendo en realidad el ideal de una patria propia, en la que los judíos pudiesen ser iguales entre las naciones. Invitamos al excelentísimo embajador de Israel en España, Daniel Kurtner, y a Han Israel, alumna del colegio Ibn Gabirol, Estrella Toledano, a encender la sexta vela. Invitamos al gran rabino de España, Moisés Ben Daham, a recitar la oración El Malé Rahamim, Señor misericordioso.
Pongámonos, por favor, de pie para escuchar la plegaria. Tras ella, les rogamos permanezcan de pie a fin de guardar un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas y perseguidas por el nazismo. Plegaria para la elevación de las almas de las víctimas de la Shoah. El male rachamim shochem bameromim hamse menucha nechona tachat kanfei hashechina bemahalon kedoshim u'thorim kezohar rakia masirim lenishmot 6 מיליון מאחינו בני ישראל, אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו, שנשרפו ושנקברו חיים על קידוש השם. בארצות תחת ממשלת גרמניה ובשאר ארצות השמדה ובארצות אירופה שמסרו נפשם על קידוש השם בעבור שכל העם בישראל ובגולה נתפלל לעילוי נשמותיכם לכם ברחמים הסתירם בסתר כנפיך לעולמי ושרור בצלח נשמותיהם בגן עדן אדוני ונחלתם ארץ אל תכסה דמם ותשתוק על ישחתם וינוחו בשלום על משכבותם ונאמר amén. Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron vilmente asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi. Todos ellos son merecedores de que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén. Procedamos a un minuto de silencio en recuerdo de aquellos que sufrieron el genocidio nazi. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Es oportuno recordar una frase del Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, deportado a Auschwitz-Birkenau y a Buchenwald, que decía que una memoria que no tuviera en cuenta el futuro volvería y violaría el legado del pasado. El testimonio de los supervivientes ha sido y es esencial para entender realmente qué ocurrió, para no limitarse al mero reconocimiento de los hechos. Por eso es tan necesario mantener viva la memoria. Disfrutamos hoy el privilegio de asistir al sentido relato de una de las víctimas judías. Se trata de Jacobo Drachmann, un hombre mayor que un día fue un niño en Polonia. Su infancia se vio quebrada violentamente cuando a los 5 años fue recluido junto a sus padres en el gueto de Lodz. Forzados a trabajar en una fábrica de metales, posteriormente sobrevivió a 3 campos de la muerte, entre ellos Auschwitz-Birkenau, a donde fue deportado con 9 años y menos de 20 kilos. Tras su liberación, al final de la guerra, emigró a Uruguay
y en 1973 a Israel, donde todavía reside. Felizmente dejó atrás el infierno, también sus padres, para vivir y para contar sus terribles vivencias, consecuencia de una crueldad salvaje. Su empeño en difundir su relato tiene como objetivo que se entienda y recuerde la magnitud de lo que el pueblo judío padeció, evitando así que se repita. Hoy, aquí, ahora, sus palabras son la voz contra el silencio y el olvido de la Shoah. Escuchémosle. Respetables todos, queridos niños, Shalom. Mi nombre es Jacob Drasman, tengo 83 años, soy un hombre rico, muy rico. Soy el jefe de una tribu. Tengo esposa, dos hijas, un hijo, 9 nietos, 6 bisnietos. Y yo soy el cacique. Son todos míos. De esa hoja muerta que salió de los campos, puedes sacar una belleza tan grande. Me siento feliz. Y soy feliz. Desde que me liberé, soy feliz. No pensé nunca para atrás. No pensé hablar. No porque tenía vergüenza. Quería vivir, no quería más. Me alcanzó. Lo primero que hice cuando me liberaron, lo primero se abrieron unos portones, robé un caballo y me salí a galopar en los campos. Pero pasó el tiempo. Cuando llegamos al Uruguay, me dijeron, no, habla un poquito, no hables. Un día estábamos en preparatorio de medicina, yo la grande, y el profesor vino y dijo, así fue, los quemaron como Frankfurter, los quemaron como... Digo, pero no fue así. Fue distinto. Primero lo pusieron en guetos y después le sacaron hasta el cinturón y los zapatos. Y los mandaron a un campo de concentración, después un campo de exterminio y ahí los quemaron en gases. Yo era muy atorrante en el liceo, siempre fui tremendo. Me dice, ¿y tú cómo lo sabes? Yo lo vi. Afuera de la clase me dijo. ¿Cuándo te vas a poner serio ya? Estás hablando mentiras. ¿Cómo tú lo viste? Fui al director. Me callé la boca y dije, yo tengo que escribir. Y me acordé a quién le prometí escribir hace muchos años, al final del 44, ya en el 45 casi. Voy a empezar medio fuerte para que entiendan por qué escribí y por qué voy a gritar y por qué hablo. Nosotros, después del bombardeo que pasé en Dresden, nos hicieron hacer la marcha de la muerte. Salimos de Dresden por el río Elba hasta llegar a Tredestadt. Ahí me liberaron los rusos. Llegó un momento que comí pasto 5 días. No había lo que comer, hacía mucho frío fin de año. Yo sentía que me moría. Y se murió mucha gente en el camino. Una marcha de 500 personas, llegaron 300, no sé cuánto. No había lo que comer, no había. Entramos en un pueblo, ya era bombardeado. En Alemania. Caminamos, medio muertos. Llegamos a un lugar, nos metieron en una cárcel a dormir. Generalmente dormíamos en el barro, a donde fuera. Entramos en la cárcel con rejas arriba y rejas alrededor y empezó una lluvia helada. Y por abajo nuestro empezó a correr el agua helada. Y vino un señor Lefkovich, uno de los nuestros, me dice, Yankale, vení, abrazame a mí y yo te abrazo a ti. Va a haber calor, vamos a estar bien. Me arrimo a él, él se arrima a mí.
Se arrimó otro judío y otro más y otro, esqueletos. Y así me dormí. De mañana, Apel, Rausch, Schnell, siempre apurados estaban, a las 4 de la mañana. Me levanto, quisiera levantarme, no me puedo levantar. Lefkovich se murió y me tenía abrazado fuerte, duro, frío. Empiezo a gritar. Le vinieron, le rompieron los huesos porque sentía el ruido, azul estaba. Me miro a mí, tenía un vómito de sangre encima, así. Murió, no sé, tuberculoso, no sé de qué murió, vomitó y se murió. La sangre se me puso durita, vino mi padre, me miró, me dice, Ángeles, si tú sales vivo de esto, júrame, prométeme que vas a contar. No te lo van a creer también, pero haz lo posible, me dice. Corre por el mundo y cuenta, yo no creo que me salve. Y nos salvamos los dos. Y de ahí empecé a escribir. Escribí 4 años. ¿Por qué 4 años? Llegó un momento que mataron a mi abuelo. Dejé de escribir 1 año. No quería matarlo. En el escrito. Mataron a Giselle, mi primita. Al último no quedó nadie. Nadie. Yo no sabía siquiera de qué era al principio. Yo no sabía que era judío. Eran todos judíos, pero veía con barba. Yo jugaba con mis amigos, me llevaban al Betacneset en Purim. Hasta que un día me mostraron de que soy judío. Había 2 chicos peleando en el patio. Bajé, yo tenía 4 años. Por favor, no se peleen. Uno se dio vuelta, me dio una pateadura acá en la barriga. Fue la primera vez que sentí la palabra Parshivejit. Ni sabía lo que era Parshive, no sabía lo que era Jit. Judío sarnoso, me dijo. Y todo el mundo se reía, todos los vecinos. Extendí la mano, me puse a reír, a llorar. Y no me ayudó nadie. Y vi que no me ayudaba. Llorar no sirve. Empecé a subir la escalera a 3 pisos. Y dije, este Jit no va a llorar nunca más. Y de ahí no lloré nunca. Y si lloro no siento nada cuando lloro. Sale solo. Y el libro que escribí tiene el título de Lágrimas secas. Estamos sentados en la mesa comiendo mi padre, mi madre y yo. Una linda pieza grande. Mi papá trabajaba en una fábrica metalúrgica. Mi mamá en una fábrica de medias. Yo tenía una muchacha que me llevaba a pasear. Una familia común. En un país que vivimos 800 años. No sabía hablar ni polaco, yo hablaba polaco. Tenía amigos polacos, tenía. Golpean la puerta. Ya habían entrado los alemanes. ¿Gibt's hier Juden? ¿Judíos hay aquí? Ya. Raus. Afuera. Dice, le doy 3 minutos que lleven lo que llevan puestos, o bajan por la ventana o por la escalera. Mi papá me levantó, me bajó. Eso fue 2 meses después que me operaron. Me rió, el hombre me rompió todo. Nos dieron un papelito y ya había carritos con gente que iba en la misma dirección. Llegamos a una plaza Balata. Y nos dieron a mi papá un papelito. Esta es su nueva casa, provisorio para recibir mucho mejor. Nos encerraron enseguida con muros, con alambres, una camita, una mesa, una silla y frío, mucho frío. Ahí entré en el gueto de Lodz. Esa fue mi entrada. El gueto de Lodz no era malo. Mi padre empezó a trabajar. No mataban a nadie ahí. La gente se moría sola, no había necesidad de matarla. Se moría de hambre. Los que trabajaban recibían un papelito, iban a la cooperativa y le daban
le daban, no sé lo que, yo comía siempre, mi madre me cuidaba. Y los que no trabajaban podían comer arena. En mi familia hay muchos que no trabajaban, mi padre le daba un poco de acá, un poco. Nos ayudamos uno a otro. Pasó el tiempo, yo no crecí mucho, me quedé chiquito, flaco. Conocí al gueto, empecé a caminar, empecé a ver, y siempre quise saber, averiguar, qué pasa, qué están haciendo. Quería salir, voy a salir, alambrado de púa con alemanes parados arriba. Y me dijeron, no te arrimes ahí, viví tranquilo. Y mis padres me encerraron con una primita Gisele, Dulce se llamaba, en el cuarto, y iban a trabajar. Iban a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Este es tu pedazo de pan, repártelo durante el día. Gisele lo repartía, yo me lo tragaba. Lo que está acá adentro, dije, es mío. Venía la chiquita, me decía, ¿y aunque no querés un pedacito del mío? Digo, no, por favor, no. Pues la mato a ella. El gueto se fue achicando. El gueto no, la gente se fue achicando. Los fueron sacando. Venían los tranvías, los ómnibus, subían, vaciaban un barrio y quién sabe a dónde. Nadie sabía. El tren iba lleno y venía vacío. Y mi papá trabajaba, y yo lo iba a visitar. Y mi madre no quiso que yo estuviera rondando por la calle, me llevó a un rabino. Estudié Torah. Fantástico, voy a estudiar Torah. No entendía nada. Ni me interesaba tampoco, yo tenía hambre. Me entraba por acá, me salía por allá. Pero sabía rezar rápido. Muy rápido. No entendía. Todo el mundo rezaba, él se ponía los tfilim. Me tenía hasta acá. Tuve la suerte, el rabino se murió. Se murió y yo quedé libre. Me trajo un maestro de hebreo a estudiar en casa. Tampoco, yo iba por las azoteas, iba por todos lados, buscaba las piezas vacías, si había algún trapo que alguien dejó. Nos cambiamos de casa, mejoramos. Un día voy a visitar a mi papá en la fábrica. Cerré allí, voy caminando y me encuentro en medio de una racia de estas que rodearon con los camiones. Y ya por atrás, por adelante, yo no tengo cómo escaparme. Vi un patio y me metí adentro. Para atrás yo no podía, para adelante no podía. ¿Qué había en el patio? Un montón de caca. Todo el mundo tiraba ahí. No había cuarto de baño. Con basura, no sé dónde ir. Me zambullí de cabeza ahí adentro. Abrí los ojos, quería ver lo que hacen. Y lo que vi no era muy hermoso. Tiraban gente del tercer piso por abajo. Los que no bajaban rápido, volaban para abajo. Me quedé 2 horas ahí. Salí como un bombón de chocolate. Llegué a casa, mi madre no me preguntó nada, que a mí me va a preguntar algo. Yo era el Yáncale. Cuando se fueron, todo lindo, todo se terminó, alles voll, meine Liebe, se fueron. Salí, llegué a casa a las 2 semanas, me miro al espejo, estoy verde. Amarillo, completamente. El nene tiene derrame biliar. Me metieron en un sanatorio donde había agua, nada más. Pero me cuidaban, me daban agua caliente, un poco de té, un poco de eso. Y era una isla, porque ahí metieron a los muchachos, a los niños, de la gente importante. Policías, médicos. Y me metieron a mí. Estuve inconsciente, no sé, con fiebre. Una noche siento las botas de los alemanes subiendo por la escalera. Yo no conocía eso, lo vi en las racias. Y pisaban fuerte, yo sé. Y los gritos, raus, schnell, me metí, fui al baño, me metí debajo
donde se hace la necesidad. Decía, ahí me quedé. 1 hora, 2 horas, hasta que llegaron al 3er piso. Todos afuera. 80 niños había. El niño que podía caminar, caminaba. El que no podía, por la ventana. Yo veo todo eso, digo, me van a agarrar, acá me agarran, acá. Se terminó. Y se fueron. Alles runter, alles voll, todo está lleno. Se fueron. Había el último Gestapo, el jefe, revisó todo, estaba todo bien, llega a la puerta, levanta, había una niñita como de 3, 4, 2 años, rubia, preciosa, estaba durmiendo. ¿Qué le hizo? No, ya, schlafen. Seguí durmiendo. Le acarició y se fue. Ese perro que recién tiró chicos por la ventana, se ve que tuvo un momento, igual la quemaron. Vino mi padre, nos sacó de ahí y dijeron al niño, remedio no había, que coma dulce. ¿Qué puedo comer dulce? Me consiguieron, vendieron la frazada a mi padre, consiguieron dulce. Y salí de eso también. Pero llegó un momento que nos llaman de la casa del abuelo. El abuelo se siente mal. A mi abuelo era rabino, lo agarraron una vuelta a los alemanes en la calle. Una barba, hermosa barba tenía mi abuelo. Me quería muchísimo. Yo era el más chiquito. Lo golpearon. Le afeitaron la mitad de la barba con una bayoneta, con la piel. Y tiraron la barba y todo el mundo se reía. Me lo contó mi madre que lo vio. Mi madre llegó a casa, me hicieron dice reír. Yo conozco la risa de mi madre, conozco la mueca que hacía mi madre. Mi abuelo agarró una toalla y así estuvo. Lloraba. La barba de mi abuelo no era pelos en la cara, era la barba de un gran judío. Nos llaman a la casa del abuelo. Y yo vi gente rezando afuera, todos así de negro, rezan. Entendía lo que sabía rezar, pero lo que era no sé. Estaban diciendo Teilín porque se estaba muriendo. Veo a mi abuelo, hace así. Dice, no falta mucho, pero quiero llegar y no puedo. ¿A dónde quería ir mi abuelo? No sé. Que venga Yáncale. Siempre Yáncale, vine, me miró un cadáver, me puso la mano acá, hizo un rezo. Todo el mundo lo está bendiciendo, lo está bendiciendo. Yo no, apenas lo oía. Hizo así, se dio vuelta a la pared y se murió. Puede ser que la bendición esta me siguió todo el camino. Yo no soy judío, pero religioso no soy. Con Dios tengo malas relaciones. Creo en Él, pero tengo malas relaciones. Tengo que preguntarle muchas cosas. Bueno, se terminó el gueto y llegaron a nuestra casa también. Entraron con las motos, Raus, Schnell, siempre apurado. ¿Por qué está tan apurado? Decía yo. Cuando llegaron yo estaba con otros 2 muchachos de 15, 16 años, arriba de un techo. Arriba del techo. Me acuesto arriba del techo, una de lata, y miro por una chimenea, me atrae una chimenea, a ver lo que pasa. Lo mismo, la gente volaba por la ventana, la gente se reía, les pegaban. ¿Eh? Rápido. Vi todo. Lo que no vi es el alemán que me vio a mí. Du Schwein, runter, cerdo chico, bájate aquí. Me agarré del tubo, del desagüe, me bajo y quedo contra la pared con la pistola de él acá. 9 años. Bueno, esta es la cara que voy a ver, la última cosa que voy a ver en este mundo, dije. Y vi a mi madre por la ventana, haciendo así, se pegaba en la cabeza. ¿Qué hacías arriba? ¿Cuántos hay más arriba? No hay nadie. ¿Cómo le voy a mis amigos le voy a decir? Nadie. ¿Qué hacías ahí arriba?
Buscaba un gato. ¿Un gato? ¿Para qué? Tengo hambre, le digo. ¿Todavía hay gatos en el gueto? Me mira, se ríe un muchacho alto, rubio, con media cara, media sonrisa. Yo le llegaba hasta la cintura, justito. Y era la peor de Toitnkov, tenía una calavera que ya lo conocía. Conocía mucho, ya tenía en aquel tiempo 500 años, yo creo. Muy atorrante. Lo miro y digo, ¿qué hago? Tiene que pasar algo, no sé. Lo abrazo. Lo abracé. Le besé el uniforme. Le besé la mano. Le besé la pistola y hago así. Y el hombre se pone a reír. Du kleine Schwein, cerdo chico, me dice. Ándate de aquí. Gracias. Llegué a casa, mi madre estaba estirada como una arenga en el piso, desmayada, con un vecino echándole agua. Dice, Yáncale, los nazis no van a matar a tu madre. Dice, tú la vas a matar. Es imposible vivir así. Se achicó todo el gueto, nos pasaron a la fábrica. Mi papá era maester, sabía trabajar, chapa, matrices. Mi mamá consiguió trabajo también allá. Yo a veces les iba a visitar. Vida normal porque ya no había nadie en el gueto. No se encerraron. Y vino Bibov, uno de los más grandes que firmó por 300.000 en Loche, para matarlos. Él no mató a nadie. A nadie. Y de los 2.000 que había en la fábrica, ellos precisaban 500 para llevar a las máquinas a Alemania y seguir trabajando. Después se echaron los demás y quedaron 500. Los echaron los perros. Afuera los estaban esperando los camiones para llevarlos. No sabíamos a dónde. Ellos se sentía que íbamos a trabajar a otro lado. Nos llevaban en 2 camiones y un tranvía. Y llegamos a la estación, se empezaron a repartir con cada palo así por las cabezas. Fue algo tremendo. Y nos hicieron subir al último vagón. Y el tren arrancó. Toda la noche, muy despacio, fue muy despacio. Sabía dónde iba. De madrugada se abrió las puertas así. Era un vagón de ganado. Íbamos parados así toda la noche. Eran 80 y cabían 20 una ahí. Puede ser. Se abrió. Lo que yo vi cuando se abrió la puerta del tren, no me había, de eso no me puedo olvidar. Cientos de barracas. Gente con pijamas, pelados. Nos gritaban, ¿por qué se dejaron venir a traer acá? Dice, acá los van a matar enseguida. Era un caos. A mí me agarraron del pelo, me bajaron para abajo. A los demás los tiraron rápido, 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 y nos paramos contra un costado, que había un alambrado. Y salieron de la barraca gente, y mi padre decía, es un manicomio. Esqueletos. ¿Por qué se dejaron traer acá? Escape, ¿a dónde me voy a escapar? Estábamos de este lado de la vía, y del otro lado venían transportes, con niños, mujeres y hombres. Llegaban al final, había 2 fábricas al final. Eran 2 crematorios, no sabíamos. Y cuando entraron ya vino otro tren. Y todo con los paquetitos, con todo, con los niños. Hasta que nos pusieron en fila. Se abrió una puerta de una barraca bien linda y salió un señor vestido de negro, todo con la suástica acá roja. Dijeron que es un médico. Filas. Empezaron a leer nombres. Jimovich, el director de la fábrica, número 1. Vamos a poner Drachman, mi padre, número 2. Yo tenía el número 200. Y se corrió, mi padre se corría para atrás, se corría para atrás. Y llegué yo. Y yo, Yiddish, sabía un poco de alemán.
¿qué hace este cerdo chico aquí? Dice, es el hijo de un maestro. Para allá. Me borró de la lista. Había 2 filas. Una fila de 2 y una fila de 5. Yo veía que estaba con gente vieja, enferma, con lentes, que rengueaba, y pelirrojos. Los alemanes odiaban los pelirrojos. A Reuter, lo odiaban. Digo, yo no me quedo acá. Me agarré de la mano de mi padre, pero mi padre se fue. Me llamó y mi madre le dije, no, yo me quedo con papá. Y yo me quedé con él, pero me separaron. Y empezamos a caminar del lado izquierdo de la vía. Y ya empezamos, links, izquierda, izquierda. Marcha. Llegamos a un puentecito que hay para pasar del lado de la izquierda de la vía para el otro. Alt, derecha. Fuimos a la derecha. Llegamos a una alambrada, un camino de alambrada, decía de Himmelstraße. La calle al cielo se llamaba eso. Los que sabían, sabían. Yo era un nene, no sabía nada. Me dice, esta fila de 2 entra acá. Y esta fila de 5 sigue adelante. Ay, no me gustó. Alambrada de 2 metros, nazis con perros. Yo no entro ahí, dije. Y siempre tiene que pasar algo. El alemán que pasó de este lado, pasó 1 metro, yo pegué un salto para la otra fila. Y me agarré de la mano de mi papá. Y la gente me metió dentro de la ropa. Yo entré en Auschwitz de contrabando. No tenía número, no tenía... Inclusive cuando llegué a Yad Vashem, en Israel, dije que me llamo así, asá, asá. No es usted, me dije. A usted lo borraron en Auschwitz. ¿Y quién me borró? Tuve la suerte, el honor de ser borrado por Josef Mengele, que era, decía, el médico. Después supe quién era. Al principio, inocente. Ya tenía en aquel tiempo 100 años, 200 años. Ahora, cuando me metieron cerca del crematorio, ya tuve 500 años. Ya buscaba comer nada más. Nos metieron en un corral frente al crematorio número 3 y 4. 1, 2, 3, no, 4 y 5. Y por el camino que venían de la Himmelstraße, venían transportes y los que venían con el mío me pusieron al lado de la sauna. Un baño, que decía, la sauna le decía. Y ahí quedamos toda una noche. Nos desnudaron. Y miro para arriba, señores. Lo que salía de esa chimenea es increíble. 3, 4, 5 metros de altura, una llama con pedazos. Humo negro, dulce, ¿eh? Era muy dulce el humo. Si me preguntan de qué gusto es el humo de mi pueblo, es dulce. Nos encerraron. James Dakos, Lejaim. Yo puedo seguir 5 años. Voy a terminar en Auschwitz porque después paso a Stutthof 3 meses. Acá cuento por 4 días nada más. Así que imagínense. Yo quería ver siempre, me arrimo, miro para afuera, abrí un portón alambrado y veo una fogata en el fondo, en el 5. Miro otra vez y veo muñequitos que tienen arriba de la fogata. Muñequitos chiquitos así, gente muerta. Gente muerta, la tiraban arriba de la fogata, le echaban nafta y volaba todo. Entro le digo a mi papá, ¿vos sabés lo que pasa aquí? Dice, mira, me queda un pedazo de pan, comételo y callate. Y mi papá no era bobo. La gente se empezó a tirar al piso, Shema Israel. Empezaron a rezar y yo comía pan. Yo sé que voy a comer, voy a vivir, no voy a comer. Que me maten, me maten. De mañana nos sacaron, nos metieron en las duchas,
me cortaron el pelo, me revisaron de arriba y de abajo, me dieron en una ducha nos metieron y me dieron un pijama precioso, número 54, así. 4 vueltas me daban. Y salimos de ahí. Eso demoró 3 días más o menos. Ellos no estaban apurados, solamente cuando nos mandaban. Si no, nos dejaban morir ahí sin comida, sin nada. Entramos por un portón a la derecha y dijeron que es el Ziganerlager, el campo de los gitanos. Gitanos yo no había. Nos dieron una barraca, número 4, con camillas de A4, y en el medio había como una chimenea, no sé para qué, hasta que vino un alemán, la chimenea empezó a caminar. Yo era un niño, sí, feo como él solo, un mono era el hombre este. Y a mí me dio risa. ¿Qué me decía? No, ya, ustedes son todos muertos, los van a matar a todos. Los insultaba de tal forma. Cuando pasó al lado mío, yo me tenté. Me dio risa. ¿Qué hice? Agarré el colchón, me lo metí en la boca. Y así pasó. Cuando saqué el colchón, los piojos me quedaron todos en la boca. Escupía piojos por todos lados. Ahí estuvimos así 4 días. 3 días más y 3 días. Hasta que nos sacaron de ahí y empezamos a marchar para las chimeneas. Y le digo a mi padre, Shalom. Yo ya sabía todo. Dice, Yáncale, donde van todos, vamos nosotros. Te queda otro pedazo de pan. Dice, no, ya no me queda más. Fuimos al ferrocarril, nos subieron al ferrocarril, vi a mi mamá de lejos todavía. Y entonces dijeron, los niños, están con las madres. Yo vi eso, con el otro lado arrancaban los niños de las madres, de las manos. Y la madre gritaba, dice, vete, ¿querés ir con tu hijo? Vete. El alemán nos explicó lo que nos hacía. Un alemán, al lado del crematorio. Ustedes entran por acá y salen por arriba. La gente se puso a llorar, a reír. Tremendo. Y por el mismo arco que entramos, salimos de Auschwitz. Milagro, no sé por qué entré, no sé por qué salí. Y no les puedo, a ustedes, no les puedo explicar nada. Quiero que vean todo eso por los ojos de un niño. Yo sé algo, sé que no lo hizo ni el diablo ni Dios, lo hizo el hombre eso. Para el hombre. No soy político, no entiendo de esas cosas. Les cuento lo que vi, lo que hicieron y lo que le hicieron a otro. En mi círculo. Yo creo que tengo 3 meses más en Stuttgart. Peor que esto. Tremendo esto. No les voy a llenar tanto con la cabeza de esto. Ustedes saben lo que pasó muy bien. Llegamos a Theresienstadt. Entraron los rusos. Robé un caballo, salí al campo. Empecé a comer. Vi la primera vez la bandera de Israel. Eso no me voy a olvidar nunca. Pasaron los ingleses y un grupo de israelíes que luchaban con los ingleses. Dice, esta va a ser tu bandera. Me quedó clavada hasta el día de hoy. Lo que les pido es una cosa. ¿Oyeron algo? ¿Entendieron algo? Lo que yo conté no es nada. No es nada. Hay gente que sufrió y se murió. Sufrió lo que no tiene nombre. Tanto que se tiraba contra las alambradas de púa, con Shema Israel, y se querían suicidar, se suicidaban. Yo iba a robar pan. 3 meses todos los días a robar. Profesional. Ayudaba a mi padre. Y muchas veces un alemán me corría, me agarraba, lo miraba así y digo, tú te vas a morir. Para mí, adentro, no. Yo te voy a sobrevivir a ti. Y llegó un momento que sabía que no me iba a pasar más nada. Será por la bendición de mi abuelo,
por el atrevimiento. Fui a lugares que no tienen nombre. Acuérdense de esas cosas, sobre todo ustedes, porque esto va a ir para adelante. Nos vamos a ir algún día, pero ustedes siguen. Pásenlo a sus hijos, a sus nietos. No todo lo que yo conté. Yo conté cosas personales. Realmente lo atroz que fue aquello. Enfermedades, humillación, golpes. No sé lo que decirles. No había piedad. Un alemán te quería matar, sacaba la pistola y te mataba. Al lado mío, acá y acá. Yo quedé vivo. Un día me preguntaron, ¿cómo te salvaste? Digo, dame $20. ¿20? No, dame. Acá tenés el libro, léelo, a ver. Le vendí un libro por lo menos. No hago negocio con el libro, lo dono. Ustedes tienen un país hermoso acá. Israel es mi amor y Uruguay mi doble amor. Yo al Uruguay lo amo. Uruguay me dio todo a mí. Me dio hijos, oportunidades, estudio. Estudié medicina. No terminé, estudié piano, estudié contabilidad. Fui a la Facultad de Humanidades. Tenía 15, 16 años. Cuando Uruguay salió campeón del mundo de fútbol, ahí me puse los pantalones largos y empecé a salir con muchachas y hice la dulce vida. Viví muy bien en Uruguay. Cuiden este país. La bondad entra por la puerta. Ustedes la ven. Pero el diablo puede entrar por la ventana. Tienen un hermoso país. No olviden, no perdonen y no odien. Borren esa palabra. No odien a nadie. Yo no odio ni a los alemanes. No los quiero, pero no odio. No les perdono. Espero que lo hayan entendido. Les agradezco mucho. Shalom. Gracias. Gracias, señor Drachmann, por su desgarrador pero luminoso testimonio que dignifica este acto. Israel ofreció a cientos de miles de supervivientes, entre ellos al propio Jacobo Drachmann, cobijo y un hogar donde reconstruir sus vidas con dignidad. Invitamos a pronunciar unas palabras al embajador del Estado de Israel en España, señor Daniel Kutner. Si podéis, por favor, mandadnos algo. Os estaríamos muy agradecidos. Os lo pedimos mucho. Podría ser comida de grasa, por ejemplo. Señor presidente de la Comunidad de Madrid, señora presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, diputados de la Asamblea, Jacob Drachmann, colegas del cuerpo diplomático, alcaldes, señor presidente de la Comunidad Judía de Madrid, Kvod Harav, autoridades, señoras y señores, amigos todos. Hace 2 años, en esta misma ceremonia, conté sobre mi familia, cómo parte de ella se salvó de los horrores del Holocausto por haber emigrado al nuevo continente, mientras que las hermanas y hermanos de mis abuelos, así como padres y otros miembros de las familias, quedaron en Europa y fueron víctimas de la vorágine y nunca más supimos de ellas. Su memoria queda hoy registrada solo en los archivos de Yad Vashem, el Memorial Nacional de Israel que preserva la memoria del Holocausto y sus víctimas. Les conté sobre esta carta que mi abuela Gela mandó a sus hermanas en Varsovia en agosto del 1939, con noticias y algo de dinero, pero que habiendo llegado a Europa ya después de la invasión nazi de Polonia, fue devuelto al remitente. Esta carta obra hoy en mi poder y para mi sorpresa encontré en el sobre
otra carta, fechada esta en Varsovia en octubre de 1940, que mis abuelos habían guardado junto a la propia, que no llegó a su destino. Gracias a la gentileza de mi amiga y colega, la embajadora Marzena Adamczyk de Polonia, hoy entendemos el contenido de estas misivas escritas en polaco y en yiddish. La Carta de Varsovia, dirigida a la madre, mi bisabuela, hermanos y hermanas en Argentina, demostraba una tremenda preocupación por la falta de noticias. Como mencionamos, la Carta de Buenos Aires había sido devuelta y nunca había llegado a destino. Esta Carta de Polonia, seguramente la última recibida por mis abuelos, fue escrita un año después de la ocupación alemana. En este mismo mes de octubre del 40, las autoridades nazis decretaron que todos los judíos de Varsovia, casi un tercio de la población de la ciudad, debían confinarse en un gueto que ocupaba apenas 2,5% de la superficie de la ciudad. La carta de las hermanas de mi abuela no se extiende en detalles sobre las circunstancias que estaban viviendo, tal vez para no preocupar aún más sus familiares, pero contenía esta oración, esta frase que leí al principio. Si podéis, por favor, mandadnos algo. Os estaríamos muy agradecidos. Os lo pedimos mucho. Podría ser algo de comida, de grasas, por ejemplo. Solo podemos imaginarnos el sufrimiento y las privaciones que se escondían detrás de este ruego, este pedido. Y lo peor estaba todavía por venir. Para cuando la carta de las hermanas de mi abuela llegó a Buenos Aires, es de suponer que éstas ya estaban recluidas en el gueto, como 40.000 de nuestros correligionarios, viviendo en condiciones infrahumanas y condenadas eventualmente a perecer de hambre o en los campos de exterminio. Queridos amigos, las cifras de víctimas del Holocausto son tan inmensas que la mente humana no las puede asimilar. Me he permitido compartir con ustedes mi relato familiar para dar ejemplo de cómo detrás de este terrible número, 6 millones, hay 6 millones de historias individuales, cada uno un universo, como la que escuchamos de Jacob Drachmann. Los escasos sobrevivientes del horror no vieron sus desgracias concluidas con la liberación de los campos por las fuerzas aliadas. Mi suegra, de bendita memoria, la madre de mi esposa Shirley, fue la única sobreviviente en Europa de una numerosa familia de la zona de Chernovitz, en Besarabia, habiendo pasado por los trabajos forzados y las marchas de la muerte en Transnistria, donde cientos de miles de judíos rumanos encontraron su fin. Volvió al final de la guerra a su casa natal, pero esta había sido usurpada y ocupada por los vecinos. Estos, en lo que seguramente consideraron un gesto de bondad, le permitieron pasar la noche en el sótano de lo que había sido su propia casa. Sola en el mundo, tuvo esa noche un sueño en el cual recordó a su madre enseñándole a escribir la dirección de su hermano mayor, que había sido mandado a los Estados Unidos antes de la guerra. Fue gracias a ese sueño que los creyentes podrían considerar un milagro, que pudo ponerse en contacto con su hermano Sol, que inmediatamente mandó un telegrama que aún conservamos, anunciando que manda ayuda y preguntando, angustiado, sobre los padres y hermanos. Queridos amigos, esperamos que el mundo haya aprendido de la historia para asegurarnos que no se repita. Yo sé que el pueblo judío ha aprendido. Hemos aprendido que debemos educar a las futuras generaciones para que sepan lo que ha sucedido con sus hermanos hace solo un par de generaciones atrás. Y qué afortunados somos de poder escuchar todavía del testimonio vivo de quienes sobrevivieron el infierno.
Hemos aprendido que debemos luchar contra el antisemitismo y contra todos los tipos de prejuicio y de discriminación. Y hemos aprendido que debemos tener nuestro propio país, el Estado de Israel, donde podemos desarrollar nuestra cultura y dar rienda suelta a nuestros talentos sin estar sujetos a los caprichos de gobernantes que nos toleren más o menos. Un Estado fuerte que pueda defenderse de los que nos quieren atacar o boicotear, que sirva no solamente como un refugio, sino que pueda movilizar toda su potencia, toda su influencia, para que nunca más un judío perseguido sin destino que lo acoja. Para que la próxima vez, en la historia en que un judío ruegue, por favor, mandadnos algo, os estaríamos muy agradecidos, os los pedimos mucho. ¿Podría ser algo de comida? Que la próxima vez que un judío ruegue, que haya quien responda, que ahí esté el Estado del pueblo judío extendiendo un brazo solidario, fuerte y poderoso, para que lo que pasó en Europa, no hace mucho y no muy lejos, como dice el título de la exhibición de Auschwitz, para que lo que pasó en Europa no hace mucho y no muy lejos no vuelva a suceder. Nunca jamás. Muchas gracias. Gracias, señor Kuttner. Stiller, es decir, silencio, silencio o tranquilidad, tranquilidad. Es una canción de cuna en yiddish de las más populares del gueto de Vilna, capital de Lituania. Alexander Bolkowski, Tamir, compuso la música cuando tan solo contaba 11 años. Yesmeske Kazajeskinski escribió la conmovedora letra de esta nana, que se estrenó en abril de 1943, poco antes de la liquidación del gueto. Habla de las masacres en Ponar, un pequeño bosque cercano de Vilna, y de cómo una madre ruega a su hijo no llorar por la desaparición de su padre, porque su dolor no lo entenderán los asesinos. Con la llegada de la primavera, también el niño es enviado a la muerte. Entonces, la madre promete a su pequeño que tras la penumbra volverá a brillar la luz y la libertad regresará para atraer al padre ausente. Este cántico va a ser interpretado en yiddish por la soprano Nora Usterman, mientras que el joven tenor Daniel Ankawa, alumno del Centro de Estudios Hípica Virol, Colegio Estrella Toledano, lo hará en hebreo. Los acompaña Luis Ricoy al piano. שקט בני נחרישה, כאן צומחים קברים, השונאים אותם נטעו פה מעברים. אל פונר דרכים יובילו, דרך אל לחזור, לבלי שוב הלך לו אבא ואימו האור. שקט בני לי מטמוני לי, אל נבכה בכם, כי בין כה וכה בחיינו לא יבין אויב. גם לים גבולות וחוף לו, גם לכלס יג וסוף לו. אנו תנוזת היא בלי גבולות, היא בלי גבולות. Stiller, stiller, lo mir schweigen, vor ihm wachsen hoch.
Zeifers Flas, die Sonne im grünen Zeit zum Blau. Spieren Brücken zusammen dazu, spier kein Weg zurück. Ist Tate, wo verschwund und mit ihm das Glück. Stiller Kind meins, wenn ich euch zerhält, nicht kein Gewein. Unser Umglied will so nie bin ich verstein. Schoben breges euch die Jungen, schoben tiefes euch jetzt jammen. Nur zu unser Bein kein Wisselschein, kein Wisselschein. Después de escuchar esta canción de cuna, tan hermosa como sobrecogedora, tiene la palabra el presidente de la Comunidad de Madrid, don Ángel Garrido. Buenos días, querida presidenta de la Asamblea de Madrid, querido embajador de Israel en España, presidente de la Comunidad Judía de Madrid, embajadores de Alemania, Austria, Canadá, Costa Rica, Chile, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Lituania, Polonia y Serbia, consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, miembros de la mesa y portavoces de la Asamblea de Madrid, diputados y diputadas de la Asamblea, alcaldes, concejales de los municipios madrileños, gran rabino de España, señor Jacobo Dratzman, muchas gracias por su testimonio, representantes de las organizaciones judías, profesores y alumnos de los institutos de secundaria Ibn Gavirol, Juana de Castilla, María Rodrigo y Vallecas I, señoras y señores. Como presidente de la Comunidad de Madrid, asumo hoy la responsabilidad y también el honor de ofrecer en esta solemne ceremonia un testimonio de profundo reconocimiento a las víctimas del Holocausto. De rechazo, por supuesto, a cualquier forma de violencia y de firme compromiso con los principios democráticos que deben asegurar que nunca, jamás se repita horror semejante. Lo hago con honda emoción, tras haber asistido en años anteriores a este acto que organiza la comunidad judía, lo que comenzó siendo un gesto pionero de la Asamblea de Madrid hace ya casi 2 décadas y se ha convertido ya en una conmemoración que está también presente en otros parlamentos. El Día Oficial de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad nos recuerda cada 27 de enero, fecha de la liberación de Auschwitz, el genocidio cometido con 10 millones de inocentes exterminados por el hecho de ser distintos de sus perseguidores, judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales y disidentes políticos de diversas nacionalidades, entre quienes se encontraban también varios miles de nuestros compatriotas. Las velas de recuerdo que hemos encendido hace unos minutos rinden homenaje a todos ellos, pero en nuestra memoria reservamos también un espacio para quienes tuvieron el coraje de ayudar a muchos otros a escapar y a mantenerse con vida, como fue el caso de no pocos diplomáticos españoles y, sobre todo, para los supervivientes que, sobreponiéndose al trauma experimentado, siguieron viviendo y, pese a su dolor, nos contaron lo ocurrido, impidiendo así que se olvide. Porque, como recordó el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, los supervivientes han intentado enseñar a sus contemporáneos cómo construir sobre ruinas, cómo inventar la esperanza en un mundo que no ofrece ninguna. Cabe preguntarse qué hemos aprendido nosotros del testimonio de estas personas extraordinarias, del que hoy hemos tenido una muestra absolutamente sobrecogedora en las palabras de Jacobo Dratzman, cuya presencia entre nosotros representa en sí misma una pequeña gran victoria sobre el régimen aberrante que trató inútilmente de eliminarle. Deberíamos comprobar, por ejemplo, que el Holocausto no sobrevino de un día para otro como una tragedia imprevista, sino que fue un proceso gradual que fue cercando a sus víctimas lentamente. Así, para llegar a la decisión infame de la conferencia de Wannsee, la solución final, ese horrendo eufemismo, hicieron falta previamente una serie de precedentes escalonados. Primero fueron las calumnias antisemitas, luego la apertura del primer campo de concentración, después el boicot a los comercios judíos, más adelante las leyes raciales de Nuremberg, poco a poco la marginación de los judíos en todos los ámbitos de la vida pública, por supuesto, ya se ha mencionado también, la noche de los cristales rotos y en todo momento, la deshumanización de los perseguidos desde el discurso oficial. Solo así, en este proceso,
se pudo llegar a asesinar a millones de seres humanos a los que previamente, por supuesto, se había intentado despojar de su dignidad. Por eso el más mínimo síntoma de intolerancia, de xenofobia o de odio en cualquiera de sus formas, el más ínfimo, debe ser atajado desde su comienzo, desde la raíz misma del mal, sin esperar a que crezca, porque no hay amenaza pequeña, ni hay exceso verbal o conceptual que más adelante no pueda convertirse, como hemos visto, en algo más grave. Todos tenemos la responsabilidad no solo de poner distancia respecto a esta clase de actitudes, sino también de combatirlas activamente. Es lo que hacemos aquí en la Comunidad de Madrid, donde trabajamos para mantener viva la memoria de la Shoah, así como el reconocimiento de la cultura judía mediante recursos específicos como la Biblioteca del Holocausto, las actividades de formación del profesorado en colaboración con el Centro Sefarat Israel o la labor del Centro Concertado Ibn Gabirol, Colegio Estrella Toledano, que es sin duda un motivo de orgullo para todo nuestro sistema educativo. Sin olvidar, por supuesto, otras iniciativas muy relevantes como la que ha supuesto la exitosa exposición sobre Auschwitz en el Centro Arte Canal, visitada ya por nada menos que 600.000 personas que allí habrán recibido también un testimonio de lo que fue este horror. Lo que se hace, no se puede deshacer, pero se puede prevenir que vuelva a ocurrir. Esto lo dejó escrito en su diario la inolvidable Ana Frank. Y ese es hoy el compromiso de una región abierta, tolerante y solidaria como Madrid, que tiene que trabajar para prevenir y evitar. Aquello que ocurrió, como decía el título, no fue ni muy lejos ni hace mucho tiempo, y aquello que ocurrió no lo cometieron monstruos, seres infrahumanos, eran personas exactamente igual que nosotros en una época nada distante de la nuestra. Y cabe pensar, para ver el horror, que eran personas como las que estamos aquí sentadas, las que en un momento dado se dejaron llevar por un odio que fue dando pasos y pasos hasta llegar a ese horror. Eso es lo que nos debe hoy llevar a la reflexión y, por supuesto, como decía, evitar desde el principio cualquier síntoma que sea para perjudicar, para crear odio sobre el que no es como nosotros. Así que muchas gracias a todos, muchísimas gracias por asistir y gracias por la atención. Gracias, presidente. Cierra a continuación el turno de intervenciones don León Menelvas, presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Excelentísima señora presidenta de la Asamblea de Madrid, excelentísimo señor presidente de la Comunidad de Madrid, don Ángel Garrido, señores portavoces de los grupos parlamentarios de esta Asamblea, doña Ana Gallego, directora general de Cooperación del Ministerio de Justicia, diputados, señores consejeros, alcaldes, embajadores de Israel, Alemania, Austria, Canadá, Costa Rica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Lituania, Panamá, Polonia, Serbia y miembros del cuerpo diplomático de la Federación Rusa, reverendo señor rabino de la Comunidad Judía de Madrid, ilustrísimo señor director general del Centro Sefarad Israel, don Miguel de Lucas, señor don Jacobo Drachman, representantes de instituciones judías, amigos todos, institutos, colegios. Quisiera agradecer a la Asamblea de Madrid en nombre de la Comunidad Judía de Madrid, a la que represento, por ser pionero y ejemplo en la organización de este acto de memoria del Holocausto desde hace 19 años. La Shoah exterminó a 3/4 partes de los judíos de Europa, 6 millones de personas, entre ellas 1,5 millones de niños por el mero hecho de ser judíos. Cumplimos con el mandato de no olvidar, que marca nuestra obligación con la Declaración Internacional del año 2000, de la que España fue signataria y de la que, como españoles, estamos orgullosos de que sea un país activo en su cumplimiento. Quiero también extender mi agradecimiento a los varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y a sus alcaldes de Alcobendas, Alcorcón, aquí presente, Boadilla del Monte, Brunete, Majadahonda, Móstoles, San Agustín de Guadalix y Las Rozas, por la organización de actos de memoria del Holocausto con masiva presencia de colegios e institutos locales. Especialmente este año queremos resaltar la colaboración de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en la formación sobre el Holocausto y sus antecedentes de más de 200 profesores
en colaboración con el Centro Sefarad Israel y con Yad Vashem, Autoridad Nacional para el Recuerdo del Holocausto. Confiamos en el profesor como el primer vínculo con una educación que potencie el conocimiento de esta tragedia europea como el mejor medio para intentar evitar la repetición de la Shoah. En la Comunidad de Madrid, siendo un ejemplo para toda España, nos orgullece saber que participan en estos actos de memoria del Holocausto más de 1000 estudiantes de colegios e institutos junto a sus profesores. La educación en valores de las nuevas generaciones ayudará a minimizar las probabilidades de repetición de la tragedia y por ello rogamos encarecidamente a las personas e instituciones dedicadas a que prosigan y multipliquen sus esfuerzos. Para los judíos, la memoria es parte sustancial de nuestra identidad. En los 2000 años de diáspora fuera de Israel, solo la memoria, las palabras y nuestros libros constituyen nuestra esencia. La barbarie de la Shoah se produjo en la misma Europa que había concebido los derechos humanos, articulado la democracia y el Estado de Derecho para su protección. Recordemos, por favor, que el Partido Nacional Socialista pasa en Alemania en solo 3 años de ser casi extraparlamentario a convertirse en las elecciones de 1933 en el primer partido. Una democracia avanzada, amparada en la muy liberal Constitución de Weimar, no fue suficiente para parar a los totalitarismos exterminadores. En esta Europa, en la que desgraciadamente hay un evidente resurgimiento del extremismo, el odio nunca tiene el mismo rostro. Por eso es difícil de detectarlo a tiempo. En este sentido, no puedo dejar de señalar nuestro agradecimiento a esta Asamblea de Madrid que ha rechazado la propuesta inconstitucional e ilegal, sin embargo, aceptada por otros municipios y parlamentos autonómicos, pero rechazada por todas las instituciones judiciales españolas, que impulsa el boicot, desinversión y sanciones a Israel, a sus empresas y a sus ciudadanos. Una manifestación claramente antisemita que, de aceptarse, dificultaría la vida normal de los españoles judíos. Recordemos que el boicot a los comercios de ciudadanos judíos alemanes en Alemania fue el primer paso de lo que acabó con la aniquilación de 6 millones de seres humanos que solo profesaban una religión distinta, o bien ellos o bien sus antepasados. La voluntad de cumplir con el deber de la memoria se hace más perentoria a medida que el transcurso del tiempo nos va dejando a los últimos supervivientes que nos están legando su testimonio veraz y conmovedor. En este punto es decisivo el trabajo de Yad Vashem. También queremos resaltar el esfuerzo en este campo de don Miguel de Lucas y su equipo de Casa Sefarad Israel. Recordemos a Noah Klieger, que estuvo el año pasado con nosotros, y al héroe combatiente de la resistencia judía, George Loinger, fallecido recientemente. Hoy hemos tenido el testimonio de Jacobo Drachmann, superviviente junto a sus padres de Auschwitz, Tuxford y del campo de Dresden, y acogido en la hermana República de Uruguay. Le damos las gracias por el esfuerzo de trasladarse a España desde Israel, país donde la mayor parte de los judíos supervivientes encontraron refugio, para darnos testimonio directo. En estos días vendrá a Madrid también Anet Kabeli, de Salónica, la comunidad judía de origen español con el mayor número de víctimas de la Shoah.
deportada a Auschwitz con 17 años. La lucha de los judíos por encontrar un refugio seguro en algún lugar del planeta chocó con la indiferencia y el hermetismo de un mundo alienado. La excepción a esta regla fueron los miles de Justo entre las Naciones que arriesgaron sus vidas y carreras por empatía hacia el sufrimiento de los perseguidos, como nuestro diplomático en Hungría, don Ángel Sasbriz, un justo. Unimos nuestro recuerdo y dolor al del pueblo gitano, también perseguido y masacrado, al de los combatientes republicanos españoles, internados principalmente en Mauthausen, y muy especialmente desde esta asamblea a los 527 madrileños que fueron deportados a esos campos de internamiento, también al de los homosexuales, al de los discapacitados, así como el de los prisioneros políticos asesinados por pensar de forma distinta. Estos días finaliza en Madrid con un éxito absoluto, exactamente casi 600.000 visitas, la exposición Auschwitz no hace mucho, no muy lejos, de iniciativa privada apoyada por la Comunidad de Madrid y por el Museo Auschwitz en Polonia. Esta muestra ha permitido aproximarnos documentalmente a la realidad de los hornos crematorios en los campos de exterminio. Quisiera finalizar con unas frases del Pentateuco. Se dice: mira, hoy he puesto ante ti la vida y el bien, pero también la muerte y la adversidad. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Elegir la vida es nuestra responsabilidad judía y universal, pero son decisiones individuales que hemos de tomar como personas, la responsabilidad nuestra. Como dice Primo Levi, autor europeo que sobrevivió a los campos de exterminio y que este año se cumple el centenario de su nacimiento, el deber de reconocer siempre, incluso en los días más oscuros, en mis compañeros y en mí mismo, los hombres y no las cosas. Con educación, información, conocimiento y año tras año transmitiendo a las futuras generaciones, reconociéndonos con fraternidad, estaremos más cerca de que el nunca más sea cada vez más cierto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benelvas. Damos por finalizado este acto, sin duda pleno de emociones. Seamos todos transmisores de las revelaciones de las víctimas del Holocausto, como las que aquí nos ha dicho Jacobo Drachmann, porque, como decía el poeta Paul Eliab, si el eco de sus voces se debilita, pereceremos. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.